Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacerlo de una forma, a manera de plática, este video, que bueno, estoy tratando un tema que a mí me apasiona mucho, a mí siempre me ha gustado, que es los primeros años de la República de México independiente. Siempre nos han dicho, bueno, que el primer presidente fue Guadalupe Victoria, que el segundo presidente fue Vicente Guerrero, y después vino Santana, la guerra de Texas, la guerra de los pasteles, etcétera, etcétera, pero nunca hemos sabido bien a bien qué fue lo que realmente ocurrió en aquellos años, ¿no? Vamos a descifrarlo. En este momento vamos a hablar acerca de la primera elección presidencial, la de 1828, y sus consecuencias que trajo a partir de una serie de eventos inesperados, vamos a llamarles así directamente, fueron una serie de eventos inesperados que culminaron con el ascenso de Antonio López de Santana. No se vayan, esto se va a poner muy interesante. Y bueno, empezamos con lo que ya se sabe, ¿no? Guadalupe Victoria gobernó México, fue el primer presidente, entre el 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Se echó 4 años y medio. Se hizo una constitución, la constitución de 1824, la constitución federal, conocida que fue la primera Carta Magna, que especificó que la presidencia de México sería de 4 años. 4 años que empezaban en aquella época el 1 de abril y concluía 4 años después, el 31 de marzo, 4 años más tarde. Bueno, el 1 de septiembre de 1828 se llevaron a cabo las primeras elecciones. Las primeras elecciones de México no fueron en realidad, no intervino el pueblo, sino simplemente intervenían los diputados de las distintas legislaturas estatales, más los diputados del Congreso de la Unión, los diputados federales. Fueron en total 36 votos únicamente. De esos 36 votos, el que ganó fue un criollo apoyado por los liberales menos radicales, los liberales centralistas, vamos a decirle así, que fue el general Manuel Gómez Pedraza. Ganó con 11 votos. En segundo lugar quedó Vicente Guerrero, que tuvo 9 votos, y finalmente Anastasio Bustamante con 6 votos. Estos 3 personajes. El resto de votos, bueno, se dividió entre otros candidatos menos populares. La Constitución de 1824 decía, lo que me parece una tontería, ya que el que ganaba era el presidente, pero el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente. Para poner en contexto, imagínense que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, tuviera como vicepresidente a Ricardo Anaya, de un partido completamente contrario al partido gobernante. Esto llevaría a muchos choques, que fue lo que finalmente ocurrió. Se dieron los resultados, dejaron descontento a Vicente Guerrero, dejaron descontento a mucha gente, sobre todo a la clase media y las clases populares, y que llevaron a una serie de protestas organizadas por yorquinos radicales. El 1 de abril de 1829, Vicente Guerrero asume como presidente de México. Esto se va a poner feo. Después de haber logrado que se anularan las elecciones de 1828. Toma posesión el 1 de abril y todo transcurre con cierta normalidad durante los primeros meses. El 4 de diciembre
de 1829, Anastasio Bustamante, el vicepresidente, con apoyo de los conservadores, formula el Plan de Jalapa. ¿Qué es el Plan de Jalapa? Bueno, derrocar a Vicente Guerrero y ponerse él como presidente. Vicente Guerrero estaba en la presidencia, estaba en Palacio Nacional, pero el 16 de diciembre de 1829, Vicente Guerrero sale a combatir a los rebeldes, sale a combatir a Anastasio Bustamante y deja como presidente interino al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el licenciado José María Bocanegra. José María Bocanegra, fue tío del autor de la letra del himno nacional, Francisco González Bocanegra. Toma posesión el 17 de diciembre de 1829 y ocupa la presidencia esperando el regreso de Vicente Guerrero. Sin embargo, el 23 de diciembre de ese mismo año, de 1829, se da un levantamiento originado por otro militar, José Ignacio Esteván, que obliga a renunciar a Bocanegra como presidente de México. Bueno, esto esto se da más adelante. Toman la Ciudad de México el 23 de diciembre. 6 días después se crea un triunvirato conformado por partidarios de Anastasio Bustamante, que eran Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alamán, que obtienen la presidencia, se imponen. Don José María Bocanegra no quiso problemas y se fue a su casa, ¿no? Y ellos se quedan como un triunvirato que va del 24 al 31 de diciembre de 1829. Bueno, tercer acto, ¿no? El 1 de enero de 1830 llega Anastasio Bustamante a la Ciudad de México y ocupa la presidencia. Los tres miembros de esta presidencia, de este triunvirato, Vélez, Quintanar y Alamán, le ceden la presidencia al vicepresidente en funciones, cuyo argumento era un argumento completamente legal. El presidente había dejado la presidencia y le correspondía a él ocuparla. Mientras tanto, se mueven los hilos de la política y el Congreso de México declara a Guerrero como incapacitado para gobernar. Guerrero, mientras, estaba en el terreno que más conocía, las montañas del sur, o sea, lo que hoy es el estado de Guerrero, esas montañas del sur, y combate, ahí comienza a juntar gente para combatir a Anastasio Bustamante y volver a la presidencia. Mientras tanto, Anastasio Bustamante ejerce una tremenda dictadura, pues se volvió un dictador que no se le ha designado muchas veces en la historia de México. Siempre se dice mucho de Santana, pero realmente el primer gran dictador fue Anastasio Bustamante. Sin embargo, a Bustamante le convenía deshacerse de la figura de Vicente Guerrero, cosa que logra un año más tarde. Como todos sabemos, el 14 de febrero de 1831, Vicente Guerrero es ejecutado después de haber sido traicionado por un marino italiano, Francisco Picaluga, que lo había invitado a comer a su barco. Llega Guerrero, lo toman prisionero, se lo entregan a las fuerzas bustamantistas y días más tarde, el 14 de febrero de 1831, lo ejecutan, ¿no? Y bueno, Bustamante se fortalece como presidente. Y entonces las clases altas de México estaban de plácemes, estaban muy contentas de que Bustamante era el nuevo presidente. No hay que olvidar que Anastasio Bustamante era vicepresidente en funciones de la presidencia al haberse ausentado Guerrero, esta vez de manera definitiva. Él estaba para un periodo de 4 años, debía concluir la presidencia el 31 de marzo de 1833, pero empiezan a ocurrir algunas cosas. Los liberales están descontentos completamente con Bustamante por todas las libertades que se veían amenazadas y buscan a Antonio López de Santana para que se levante en contra de Anastasio Bustamante.
Lo que ocurre en enero de 1832 con un plan que se llamó el Plan de Veracruz. El Plan de Veracruz consistía en levantarse en contra de Anastasio Bustamante. Santana, bueno, o el segundo plan de Veracruz, hay un primer plan, pero eso sería motivo de otro video. Santana va ganando adeptos, en ese momento era un militar muy carismático y muy querido por el pueblo, porque él había defendido, así lo decimos, la integridad, la soberanía mexicana, cuando vino Isidro Barradas en agosto de 1829, hizo una incursión para reconquistar México, pero Santana, bueno, lo venció fácilmente, ¿no? Se vino una revuelta, una serie de revueltas, y Anastasio Bustamante solicita licencia al Congreso para poder ausentarse, y el 13 de agosto de 1832 deja la presidencia en manos del entonces gobernador del Estado de México, el general Melchor Múzquiz, quien ocupa de manera interina la presidencia de Bustamante. Melchor Múzquiz está considerado como uno de los, por cierto, como uno de los gobernantes más honestos que ha tenido la historia de México. Bien, Bustamante pide permiso de ausentarse en la presidencia para ir a combatir a Santana, no lo vence, no lo logra, y en diciembre de 1832 se firman los convenios de Zabaleta, así son conocidos, el pacto de paz, ¿no?, que hacen Bustamante y Santana. Pero hay un tercer personaje aquí. ¿Se acuerdan de Manuel Gómez Pedraza, el que fue desconocido como presidente? Bueno, él también entra en la ecuación, porque todos quedan de acuerdo, quedan conformes en que esa presidencia le correspondía a Manuel Gómez Pedraza. Él había sido el ganador original, pero recordemos que para el Congreso, para evitar más derramamiento de sangre en México, declaró nula la elección y puso a Guerrero como presidente. Bueno, pues Bustamante y Santana imponen a Manuel Gómez Pedraza como presidente de México el 24 de diciembre de 1832. ¿Y qué creen que pasó con Melchor Múzquiz? Bueno, pues don Melchor Múzquiz ni siquiera fue informado, no le avisaron, no le dijeron, oye, ven a firmar también los convenios, a ser el presidente interino, pero legal. No lo llamaron, don Melchor Múzquiz se enojó, puso su renuncia en el escritorio de Palacio Nacional y se fue a su casa. Ese fue el final de don Melchor Múzquiz, que murió varios años después. Ni siquiera le avisaron, ¿no? Inmediatamente Gómez Pedraza, bueno, queda como presidente de México, pero ya para terminar el periodo que debe haber empezado él, el 1 de abril de 1829. ¿Qué hace? Convoca a elecciones para el periodo que iba de 1833 a 1837. ¿Y quién creen que gana la presidencia? Antonio López de Santana. Antonio López de Santana gana la presidencia para ejercer entre 1833 y 1837. Debía tomar posesión el 1 de abril de ese 1833, pero no llegó a la ceremonia. En su lugar llegó su vicepresidente, el doctor Valentín Gómez Farías, quien fue el que tomó posesión como presidente, pero como vicepresidente en calidad de presidente interino en lo que llegaba Santana. Santana se presentó hasta el 15 de mayo de 1833, después de 45 días, se le ocurrió llegar y tomar posesión como presidente. Así fue como se encumbró Antonio López de Santana, así fue como se dio el primer golpe de Estado. Prácticamente fueron varios golpes de Estado que se sucedieron entre 1828 y 1833, después de la presidencia de Guadalupe Victoria. Y después de eso, bueno, pues México
durante el siglo XIX fue un caos total. Ajá, unagi. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Es un tema muy, muy apasionante. Vamos a hacer más, vamos a hacer a partir de este año, vamos a hacer una serie que se va a llamar La República, serie República, para ir comentando lo que fue ocurriendo, la historia de esa primera república que se formó en 1824 y que concluyó en 1836 con la llegada del centralismo, y bueno, después continuó hasta 1857. Espero que les guste y les haya gustado, y nos vemos la siguiente ocasión.